Bienvenidos a un nuevo podcast de Barriendo para Casa. Estamos aquí mi compañero Tomás y hoy tenemos como invitado a Manolo Fernández, más conocido quizá como Manolo el Fontanero o Manolo Electricista. Podríamos llamarte de esa forma, ¿no? De muchas formas, pero realmente se te recuerda de esa forma porque sabemos que estuviste al mando del mantenimiento del ayuntamiento durante muchos años. 34 años. 34 años, exactamente. Me acuerdo de la despedida, de tu despedida, me acuerdo. Y bueno, queremos tener una charla contigo para hablar de tu vida, de muchas cosas, pero sobre todo creo que lo que nos apetece más hablar también es del agua. Del agua de caja. Y ya nos hemos tenido que poner serios porque antes de empezar el podcast y darle al botón de grabar ya estábamos charlando demasiado. Y como siempre nos pasa, y esto teníamos que grabarlo y que la gente lo viese. Bueno, Manolo, pues bienvenido, muchas gracias. Teníamos muchas ganas de hablar contigo para que nos expliques un poco el origen del agua en caja, la colleja, etcétera. Pero quiero empezar contigo. ¿De dónde eres? Tu etapa en el ayuntamiento de Cajas, tu trabajo de fontanero. Y claro, ya hemos empezado con una sorpresa. Dicho, ¿de dónde te criaste en Cajas? Y tú me has dicho, si yo soy de Cajas. Efectivamente, yo no soy de Cajas. Los orígenes de mis padres son de Cajas. Uno de Cajas y otro de Huetor, que es donde vivía mi abuelo. Y yo nací en Motril, allí donde estaban mis padres en el tiempo de la caña, y después estuve hasta los 9 años en el barrio Bonachí, y de ahí me fui a Alemania. Por eso... ¿A qué parte de Alemania? Por el centro, en Paderborn. Paderborn, es decir, donde estuvo también Paco Obispo. Muchísima gente de Cajas. Medio pueblo. Tenía una comunidad allí, ¿no? Mi tía Dolorcica, que era la mujer de un hermano de mi padre, ella fue la primera que se fue de Cajas, sola, se fue a Alemania. Sí. Y ella pues tiró de medio Cajas, medio Huetor y parte de la Zubia. Y puede ser, que esto me lo contó Paco Obispo un día, porque ella trabajaba limpiando en el consulado de Alemania o para un alemán importante que por algún motivo vivía en Granada. No, ella empezó con un médico español que estaba allí ejerciendo y de ahí, pero vaya, que puede ser que sea otra historia, pero yo la historia que conozco es eso, que estaba allí trabajando y estuvo con él. Y él fue, es que tenían, se conocían porque mi tía le hacía la costura a los de la cacería Milán. Y de ahí, y él era familia de ellos, y de ahí se conocían. Y cuando dijo de irse a Alemania, pues... Tiró de todo. ¿Cómo recuerdas esa época? ¿Cuánto tiempo estuviste en Alemania? 20 allí años. estuve 20 años. 20 años. ¿Qué recuerdos trae o qué experiencia o qué vivencia? Bueno, hombre, yo estuve allí en el colegio. Era una época muy mala porque no había los adelantos que hay hoy en día, porque allí no había nadie, o sea, no había otros extranjeros, nada más que nosotros tres, mi hermano y yo. Y lo pasemos un poco mal, pero los críos aprenden rápido y se adaptan pronto, y a los 6 meses ya íbamos a comprar ya nosotros. A los 6 meses hablaban alemán. Bueno, medio hablamos, pero bueno, sí.
Y de ahí, pues, el colegio, el oficio, que mi oficio no es fontanero, voy a Es decir, verdad, es verdad. que es electricista de automóviles. Estudié, hice 4 años de oficio. Eso en Alemania. En Alemania, Sí. estuve en Alemania. Y todo en alemán. Y todo en alemán, claro. Si te voy a decir una anécdota que resulta que yo casi olvidé el español. Lo que hablábamos en casa, pero entre los hermanos hablábamos en alemán. Entre los tres hablábamos en alemán. Y fuera alemán. Solamente cuando hablábamos con los padres, que era poco porque estaban trabajando y nosotros en el colegio tal y cual, y hablábamos poco, pero que llegué bastante a Claro, perderlo. Y estaba la clásica situación en la que tu padre quería hablar con tu profesor y tenías tú que hacerte traductor. Hombre, claro, por supuesto. y podías ir cambiando la versión sobre la marcha. Y cuando terminé el oficio, pues a trabajar y de ahí pues conocí a mi mujer allí, que estábamos en un grupo con un cura, y entonces pues hicimos un coro, cantábamos en la iglesia y todo eso. Eran muchas jóvenes y entre una de ellas era mi mujer. Y nosotros ¿Cuánto pues tiempo llevas con tu mujer? Entonces, si es de esa época, yo me casé en el 71, pues en el 50 y 70, tanto. en el 70 sí, no más. 54. Sí, porque en diciembre celebré los 50 años de Boda de oro. casado. De bodas de oro, es verdad, las bodas de oro. ¿Ah? Enhorabuena. Gracias. Y una cosa que nosotros, mi hermano y yo, pues en ese grupo, pues intentemos de enseñarle un poco al grupo, un poco en alemán. Y estuvimos dando clases, pues lo que podíamos. Así que de las muchas facetas que tienes, también está la de profesor de idiomas. Bueno, no. Ayudar Ayuda a entender un poco y ayudar a... Pero la estás hablando gente. de la gente que llegaba nueva, se incorporaba a trabajar a Alemania, ¿no? Imagino que lo ayudabais de alguna forma, ¿no? Nosotros o lo que ayudabais sí- entre todos, ¿no? Me imagino. En el grupo ese pues le enseñábamos a los que estábamos en el grupo. Pero después sí, la gente que llegaba y gente que estaba allí más tiempo que no hablaba, pues echaba mano a los Fernández para ir a los ministerios, a esto, a traducir la... Una pequeña pregunta más, porque tampoco vamos a profundizar, que tenemos muchas cosas que hablar, pero tengo una curiosidad yo, que es la forma de trabajar famosa de los alemanes. Bueno, Eso, ahí vamos. O de forma... lo que pasa, sí, yo estuve, pues a esto, de hecho, terminé el oficio y estuve trabajando, pues 10 años estuve trabajando. Y de esa época, pues recuerdo pues que cuando terminé el oficio, en el mismo taller donde estaba trabajando, pues también arreglaban electrodomésticos, la empresa Bosch. Y en esa época había poco trabajo y me preguntaron que quién quería aprender y yo me apunté. Digo, esto seguramente que el día de mañana me hará falta. No me puede hacer falta. Y se te rompió la lavadora con el tiempo. Exactamente. Y se compraron muchas lavadoras, mucha gente. Que se rompieron. No, y estuve pues 5 años, yo digo siempre tirado en la calle, porque me dieron una furgoneta y cargada de material y te daban los partes de trabajo y estaba en toda la provincia de Paderborn, que teníamos nosotros asignados, y arreglando lavadoras, neveras y lo que hacía falta. ¿Has vuelto desde que te fuiste? Pues sí, he vuelto en 2 ocasiones. ¿Y qué te has encontrado? ¿Cómo es volver? Pues a mí me gusta. Es una buena Me sensación. gusta. Hombre, en una ocasión no me gustó porque fue para enterrar a mi hermano y entonces pues no tengo una grata
recuerdos, pero las veces que he estado anteriormente, que estuve 2 veces, pues bien. Lo que pasa que si no practicas el idioma a diario o frecuentemente, pues lo olvidas. Pues sí. Y entonces, pues cuando llegas allí, pues lo recuerdas. Pues De pronto te viene. Y te viene todo. Y Tomás es un experto en este tipo de cosas. Yo eso, que eres profe. y sabes algo, ¿no? Yo puedo eso. ¿Sabes algo de eso? Algo sé. Algo. Y lo de que ha comentado que empezó solo a hablar alemán, que realmente al final el mismo cerebro, ¿no? Tomás empieza a pensar en el idioma en el que está inmerso, ¿no? Claro. Es que Que si no es un follón, estás todo el rato traduciendo. Es que te voy a decir una dentro de tu cosa. Es que te voy a decir una cosa. Yo, por lo menos, mi experiencia es: tú no puedes traducir. Estás traduciendo. Hombre, si tú quieres hablar, tú vas a hablar. Habla o piensa y habla en ese idioma. Eso. Y viene fluido. Se vuelve automático. Exactamente. Se vuelve automático, es decir, es como apagar la luz y encenderla. Apaga la luz de un idioma y encenderla del otro. Pero en Exacto. cuestión de... Pero es que si tú piensas en traducirlo, A ver, Manolo, ¿tú sueñas en alemán? últimamente no. O soñaste en ¿Has soñado en muchas alemán? veces, muchas Pues ya veces. está. Sí, sí, Es sí, así. sí, sí, sí. Hombre, yo tengo la ventaja que de vez en cuando pues viene mi cuñada y vuelvo a practicarlo y va bien, dentro que cabe, pero que falta mucho. Ya me gustaría a mí verte con tu, Se va. con tu hermana. Se va, regresa. Sí, Claro. sí, sí, sí. Lo bueno es que está ahí en el fondo de tu Sí, cerebro, está acumulado. está. Es lo bueno que tiene. Y por ello me gusta siempre eso, volver. Últimamente no pensamos en volver porque no hay posibilidad, bueno, Bueno, pero que sí, que está ahí en la mente. monta un viaje con Paco el obispo y nos vamos todos para allá. Eso. Hermanamos Paderborn con Cajas. También, por lo que tengo entendido, Paderborn también es una ciudad de agua y de Sí, es balneario. exactamente. Sobre todo el pueblo donde nosotros vivimos, Paderborn es la ciudad, y Bad Lippspringe, que también es muy famosa aquí en Caja por eso, porque incluso hay gente todavía allí. Tiene un spa, ¿no? Balneario. Sí, o ha sido muy famoso y sigue siendo por la gente que se enfermaba donde había la industria, pues los mandaban allí a recuperarse. Y eran aguas termales y mucha agua. Qué curioso. Para limpiar un poco los pulmones, Sí, ¿no? Porque exactamente. son la cuenca del Ruhr, que es todo cielos negros, Exactamente. industriales y carbón. Y de ahí los mandaban allí a... Y pasamos a. O sea, volvemos de Alemania. Volvemos a Alemania en el 81, que decidí, bueno, yo anteriormente me había casado, había tenido un hijo, que tenía 5 años cuando me vine, y me vine y decidimos de volver y volvimos. No sabemos exactamente dónde queríamos ir porque tenemos familia en Barcelona y también nos gustaba, pero un año antes de venirme, pues mi padre decidió de hacer obra en la casa que teníamos, y entonces pues me hice yo un piso encima de la vivienda. Ya en Bellavista. Mi padre, ya en Bellavista. Y ahí pues no había otro que nada más que venirnos aquí. Y empezaste a buscarte la vida. Y empecé a buscarme la vida, pues arreglando lavadoras y neveras como eso. Estuve 8 meses en maternidad, que estaban reformando maternidad, y estuve de albañil, o ayudante de albañil. Y un día, pues mi primo Pepe, que era concejal del ayuntamiento, y Antonio, ¿cómo se decía? Antonio... Nosotros no habíamos ni nacido. No, Pero tú sí, pero es que ahora no me acuerdo del nombre, pero bueno. Que era también concejal, vinieron en busca mía y me ofrecieron
pues me pidieron, o me dijeron que si quería asumir el trabajo de mantenimiento del ayuntamiento, prácticamente. Ujú. Porque César se jubilaba y tenían que buscar a alguien que llevara las cosas. Claro que... Como yo entonces ya era no famoso, sino que me conocía la gente Sí, famoso, sí. Famoso en Caja. de fontanero y el hijo de Ramón el Pájaro, pues así me abrí camino aquí en estos pueblos. ¿Te puedo hacer una pregunta, Sí. Manolo? En tu corazón, si le preguntas a tu corazón, ¿cuál es tu oficio? Porque tienes muchos. Electricista Hombre, o fontanero. Mi oficio es, O mecánico de electrodomésticos. oficialmente es electricista de coches. En mi corazón, últimamente he hecho de todo. Porque lo mismo te hacía una instalación de fontanería que de electricidad. Los electrodomésticos los dejé pasando, pero porque tenía más trabajo en fontanería y electricidad que en eso. Bueno, hacías pequeños favores a Sí. la gente. Pequeños, cosas. Favores Favores. a todo el mundo que... Exactamente, Manolo se me ha Bienvenido. total, por favor. Sí. Se me está inundando la cocina, Manolo, por favor, pásate. Bueno, eso por supuesto. Y pasaron 30, ya te hemos dicho antes, 34 años en 34 años, en el ayuntamiento. sí. Y por fin ya te llega la jubilación y, en fin, y a descansar. Pues sí. He salido de una enfermedad un poco chunga. Ujú. Y gracias a Dios, como yo digo siempre, lo estamos contando Ujú. y espero que Continuamos. continuemos unos cuantos años más. Y uno de los muchos trabajos que has tenido, en este caso de fontanero, para el ayuntamiento, ha sido restaurar la canalización y la conducción de la Colleja. Efectivamente. Cuéntanos de la Colleja. Bueno, Caja ha tenido siempre muchos problemas con el agua. Pero una de ellas fue, pues eso, cuando venía agua de Monachí, de la Azuela, que donde nos viene el agua de Bellavista, sobre todo. Ese es el pozo que está donde están las cocheras de Liñán. No, la Azuela es el agua que trajeron cuando existía la mancomunidad. Que se creó la mancomunidad de los 4 pueblos, Huertos, Monachí, Caja y La Zubia, para abastecer los pueblos de agua. Y se hizo una captación en la Azuela, en Monachí, en los Cahorros, y entonces pues de ahí venía el agua. Y nos venía el agua, o seguía viniendo el agua, de la Colleja. Nos sigue viniendo el agua. Sigue viniendo. Bueno, ahora parece que no hay agua en estos momentos. Ujú. Hemos tenido mucha sequía. Macareno, que está por encima de la fuente, de donde nosotros nos abastecíamos, pues resulta que también han tenido problemas y ha bajado mucho el nivel. Ellos lo han recuperado porque han dado para abajo y nosotros, pues como no podemos tocar allí porque... Claro, porque pertenece al municipio de Monachí. Aparte de eso, es que si se toca allí, se pierde. Ah, Aquello se pierde. Pero fueron los vecinos de Cájar y Bellavista que en 1929 trajeron el agua. el agua. Es la foto legendaria que salen todos en un plano general cuando han terminado los trabajos. ¿Qué pasa? Que a Monachí en aquel momento le dice a Cájar, mira, te presto este agua, que yo tengo de sobra. Algo así. No creo que fuera así, porque en Monachí, pueblos no tenían agua. Digamos, no sé cómo, de dónde sacaban, cogían el agua para beber y todo eso, porque supongo que serían de las fuentes. Pero como conducción de agua, como hicieron nuestros antepasados, no tenían. Caja fue, dentro de los pueblos, el primer pueblo que tenía agua. que canalizó el Que agua. canalizó agua, tuvo un depósito y llegaba el agua hasta Cajas, pueblo.
Entonces de la fuente Colleja llegaba al depósito y de ahí, ¿cómo se distribuía un poco? Pues ahí había nada más que una tubería, que era Una solo. en esos años, que bajaba a Cajas Pueblo. Digamos que yo creo que llegó hasta el Churri, Hasta el Churri. que es la calle donde está la 1 Mayo. Moja. La 1 Exactamente, Mayo. la Plaza 1 de Mayo. Y de ahí pues se pusieron varios pilares. En el 62 me parece que si no recuerdo mal, pusieron varios pilares. Sí. También uno de ellos, El Pilarillo. el pilarillo famoso de aquí de Bellavista. ¿Por qué es tan famoso? Porque yo sé, Ha pasado mucha gente. muchas cosas, ha pasado mucha gente por Al ahí. final Pilarillo en todas las entrevistas aparece. Sí, Vamos a tener que hacer un programa desde el Pilarillo, ¿no? sí. Desde el Pilarillo para el Pilarillo. Entonces, pues una de las cosas, pues con el tiempo, pues también tuvimos nosotros ayuda. Eso me he enterado después cuando estaba en el ayuntamiento, porque he tenido que gestionarlo también. Ayuda pero eso ya era más tarde, de Monachí, que tenían un pozo en el río, Sí. debajo de donde están las naves de Liñán. De Liñán. Y entonces lo sé porque nosotros en una época que se rompió un pozo y vaya que tuvimos problemas en el ayuntamiento, pues Monachí fue tan gentiloso de darnos ese agua, echar a andar el pozo ese, porque ese ya no se usaba, se echó a andar el pozo ese y pudimos tener agua en casa. Pues Será muchas y eso- gracias, Monachil. Y esa tubería, Será una de tantas anécdotas que te ha pasado a lo largo de los 30 y esa años. tubería venía y llegaba hasta aquí, un poco más adelante del Pilarillo, que de ahí donde se abastecía y que no había siempre agua, que eso era otra cosa, que eran por hora. Claro, cuando encendían... Al principio, esos años no lo he vivido yo, bueno, lo he vivido, que fue en esa época cuando yo me crié aquí en Monachí, en el barrio Monachí, que había un horario establecido para del depósito, echaban el agua a una fuentecilla o a un tubo que salía del muro del depósito, y ahí iba la gente En cola, ¿no? en cola a coger agua para poder beber, Claro, porque el resto del agua era el agua que venía de la acequia, claro. que con eso se ha lavado y se ha hecho muchísimas cosas. Qué curioso. ¿Y en la cacería de Milán, el depósito que hay ahí? El depósito existe todavía y bueno, ya no hay pilarillo, pero que si no recuerdo mal, todavía se puede ver donde estaba el pilarillo, que es justamente en la curva, donde hay el quiebro de la curva. Sí. Ahí Hay una hondanada ahí. donde está la puerta. Donde Sí. está la puerta de la cacería hay una esquina que sale para afuera. Entonces ahí justamente salía, y no sé si estará todavía el tubo. Hay Todavía que se fijarse. metió porque Ahora ese que muro, pasamos por ahí y no me fijo. porque ese muro nos ha tocado, Yo... ¿no? Ahora me voy a fijar. Claro, exactamente. Ahora tienen que fijarse. Vamos a Y fijarnos. otra cosa, ahora resulta que en las Mercedarias hay un pozo gigantesco. En la Mercedaria hay un pozo que eso lo hizo el dueño de la casa que había ahí, o hay ahí, que antes no estaba el convento, estaba más que la casa. Villa Aurora. Exactamente. 1945. Pues ese hizo un pozo ahí, pero ese no abastecía a nadie, ese era más que para él. Pero por lo que he podido estudiar para esta entrevista, resulta que su plan era comercializar el agua como una empresa de agua. Ya, porque él era Sí. ingeniero. ¿Sí? No, en que incluso yo también he leído que creo que la vendía realmente La en vendía. un despacho en Granada. Sí, he leído.
Bueno, eso son ya cosas que... Porque parece ser que hicieron una investigación en el Que colegio era de un San agua- Francisco, era un agua hicieron un muy estudio, buena. una investigación, y sí, efectivamente se vendía el agua. que lo que tiene ese pozo, que no es normal, es que se puede ir hasta la fuente. No sé Como cuántos un metros super tiene. túnel hacia Es abajo. un túnel que va hasta... Exactamente, yo no estaba nunca ahí. Ni yo. Y te voy a proponer, Manolo, que hagamos una excursión. Pues mira, Te voy a proponer si nos que dan hagamos- permiso de entrar ahí, Exactamente. Voy a intentar conseguirlo. Y Pues sí. entonces, don José Morales Guerrero, una vez del hombre, una vez analizada la calidad de su agua en Sevilla, la bautizó como agua de mesa de fuente honda. Exactamente, Fuente Honda se llama. Y por eso se llama, ahora se llama la Villa de Fuente Honda, que pertenece a las Mercedes. Que pertenece a la mercería. Que por cierto, un edificio precioso. Sí. Y dentro de lo que estamos hablando, dentro del depósito de la fuente de la Colleja, Mm. durante una época del ayuntamiento se hizo una reforma, una remodelación, algo se hizo. Bueno, cuando ya trajeron el agua de Monachí, que fue pues para todos los pueblos repartieron el agua que trajeron el agua de la Colleja, o sea, de la Azuela. Pero entonces en Monachí hay un partidor que cada uno tenía tantos litros asignados, y entonces pues en esa época el agua que venía al depósito aquí a la cacería de la Colleja se anuló esa tubería porque ya se hicieron tuberías nuevas y conducciones nuevas, y se metió en el depósito que es hoy en día de las canteras. Exactamente, el que está allí encima del cementerio. Que la conducción, lo que pasa que últimamente, cuando se terminó el parque, cogimos nosotros ese agua o esa conducción y le abastecemos el depósito que gentilmente nos hizo la empresa, o nos instaló la empresa, para poder regar todo el parque de Cuesta Blanca. De Costa Blanca, claro. ¿Dónde está exactamente la fuente de la Colleja? Por si hay que visitarla algún día. Yo ¿A los pies del Cerro Bueno? No. Está por debajo de los Nogalillos. Debajo de los Nogalillos. Los Nogalillos, no sé si tú sabes algo de la historia, eran unos nogales que había allí, eso pasaba, era una acequia, bueno, una acequia no, una canalización de agua que todavía existe, que te digo que ese agua servía para llenar los pozos que había, varios pozos que había pues, en el barrio de Monachí. Y que yo de ese agua he bebido y hay muchas cosas que puedo contar, pero a lo que vamos. Y entonces la gente de Cajas iba allí, pues día de San Marcos, a comerse un arroz, de festejo. Yo he ido allí en camión. Un camión lleno de vecinos. Un camión lleno de vecinos. Lleno de vecinos, claro. Y entonces pues está justamente debajo de los Nogalillos. Que ya casi no hay ningún nogal, porque se han secado. Y la anécdota de que lograron un nivel de inclinación perfecto. Eso es todo el una rato. obra de ingeniería, pero de primera. Vale, pero hecho por gente con Hubo muy poco herramientas, con muy herramientas, pocas. ya ves tú, en aquellos entonces, pero el que diseñó eso, yo te puedo decir que el punto de la fuente a donde quiebra el agua o la tubería, es que no sé cómo se llama el paraje, es que no sé cómo se llama el paraje, para ya sortear el punto más alto, hay 50 centímetros. Eso, por eso te digo que es una ingeniería, y el problema es siempre que ha existido que cuando se rompía la tubería o se tenía que cortar la tubería, el agua por cualquier cosa,
el agua no llegaba, abría el grifo o la llave y empezaba a caer. Había que subir arriba a arreglarlo. No, eso es que tardaba muchísimo tiempo y poco a poco, cuando iba tirando el agua de eso, pues entonces salía el agua. Es que hay medio metro Sí, te lo he escuchado yo. en 3 o 4 kilómetros. Medio metro, fíjate. Qué Yo no curioso. sé si Siempre hay, que medio si metro hay la 2 kilómetros. zapatista que lía. Tiene que haber un desnivel Claro. para que Sí, el agua pero- pueda fluir hacia Pero abajo. Es que si no- desde la fuente para arriba, ahí va sorteando la ladera de la montaña, pero hay momentos que tiene que subir. Y después seguir planeando hasta llegar al quiebro. ¿Cuál eran los materiales en origen de la canalización? Yo, En el 29, ¿con qué se trabajaba en el 29? el 29 con tubos de uralita. Tuvo duralita ya, ¿no? Sí. Sí, toda la tubería está hecha con tubos de uralita. Y tras las reparaciones, Tras las operaciones, el origen de la tubería siempre ha sido uralita, salvo cuando ya no se usó el agua para beber, pues entonces, que como he dicho antes, se abastece el depósito para regar el parque Cuesta Blanca, se ha usado pues PVC y polietileno para reparar, porque Los se han materiales. ido reparando tramos. así que en la actualidad hay tramos de PVC y tramos de duralita. Muchísimos tramos, muchísimos uralitas y muy poquito de Que son, de los, PVC. que son los arreglos. Son los arreglos que Los hemos hecho. arreglos de las cabras. Bueno, los arreglos de las cabras, entonces todavía entraba el agua al depósito y entonces procurábamos siempre de usar uralita. Porque era una medida de 50, que es una medida muy... No es rara, pero No es común. no era común ya en esa época. Entonces tuvimos muchísimos problemas para poder abastecernos de material de eso, y sobre todo las juntas para unir las tuberías cuando las rompían, que era un problema. No tengo ni idea cómo se arregla una junta de uralita. Él sí sabe cómo se hace. Qué chulo, qué interesante. Muy Qué interesante, guay, muy qué interesante. guay. Y dentro de todo, volviendo un poco al trabajo del ayuntamiento, dentro de todo ese tiempo que has trabajado, ¿qué recuerdo, bueno, no anécdotas, sino qué parte de tu trabajo recuerdas con, en fin, como con más orgullo, más cariño, no sé? Si es que tienes algún recuerdo. ¿Qué atesora? ¿Qué atesora? Yo sobre todo decir que yo logré mantener ese agua, estamos hablando de agua, de ese agua para Cajar, que venía bastante agua. Después, cuando ya se perdió y volvimos a traerla otra vez, os puedo decir que estuvimos 3 personas 6 meses 3 personas, 6 meses. para traer el agua otra vez a su origen. ¿De dónde se trae, perdona, en este caso? El agua de la colleja. Sí, que es de la colleja. Sí, Vale, que de la colleja, vale. claro. Planos no hay. Y entonces, Tú pues... tienes que saber por... Yo sé, porque he tenido que buscarla, y gracias a Dios, no es que tenga un sexto sentido para eso, pero tengo un sentido que me ha ido bastante bien, y siempre la he encontrado. Y sobre todo, volviendo a la etapa anterior, cuando los cabreros metían las piedras para poder, cuando rompió la tubería para poder darle agua a las cabras, y eso se trancaba. Y encontrar el punto donde estaba trancado era bastante trabajo. difícil. ¿Alguna vez tuviste pelea con algún cabrero? No, porque da la casualidad que nunca nos hemos encontrado, y si lo encontrabas, pues no te iban a decir, yo he sido. Claro, eso, ¿quién habrá sido? Te en mitad del campo. Pues mira, que te dabas cuenta que no había agua, pues ya sabías que
que la han roto y había muchísimas veces. La guerra del agua. Guerra del agua. Sí, sí. Claro, Cabra. es un bien y cada vez más escaso. O sea, Y por eso es una lástima que se pierda. Lo que pasa que, claro, si no sale agua en la fuente, no hay agua en la fuente, No tiene sentido de vivir esa en el fuente. nacimiento no hay agua en ningún lado. Pues... Pero eso es digno de... Había una persona en el ayuntamiento que quiso hacer un sendero por la tubería para la historia de Caja y un poco de decir, bueno, pues esa historia vamos a conservarla y vamos a saber por dónde está la tubería. qué curioso. Qué chulo. Y no cuajó. No cuajó. Hay muchas rutas de senderismo que transcurren por acequias. De hecho, la Alpujarra, la mitad de las rutas transcurren Ya, pero por esto una no acequia. es, Esto no es esto eso. no es una acequia, Esto esto no es- es, esto es... Una tubería. Manolo sabe dónde está la tubería en muchos tramos, en otros tramos no se sabe, pero en la mayoría de los tramos se sabe por dónde va, porque hemos hecho captaciones primero para repararlas y segundo pues para montar unas ventosas para que el agua fluya y tener un poco de control donde estaba el agua. Claro. Pues a mí me encantaría, Manolo, que me llevase. Que si Pues- hacemos una caminata. Una caminata. Una caminata siguiendo el rastro de la colleja. Si te parece bien para... El domingo que viene. No tengo planes. No, hombre, se podía hacer. Si te parece bien, pues hacía falta que, hombre, por mi estado, Vale. no sé si voy a aguantar subir para arriba. Bajar sí, Subimos en el coche. exactamente. Subimos Alguien al que coche. nos Alguien lleve que nos allí suba. arriba, Y eso ya. lo he hecho yo muchas veces. Ya está. Porque antes estaba yo mejor y podía, pero venía gente conmigo que quería hacer ese camino y al final pues te íbamos que Claro, es que hacerlo. realmente- Nos sube el Norbe y nos Yo bajamos subo, tío a os paso. dejo una videocámara, os dejo una cámara o Sí. A él le gustaría, una cámara y hacéis Pero a la él le segunda parte de la gustaría entrevista también- la hacéis bajando por el pero a ti por el- también te gustaría. Yo la verdad es que preferiría que nos llevase otra Pues persona y nos yo bajar buscamos con a alguien- vosotros, pero bueno. nos buscamos a alguien que no. Pero esto sería un puntazo. Podemos grabarlo y documentarlo contigo andando al lado. Claro, y Pues ahí podemos ahí salir queda de, y se- y que de se la, sepa de por la dónde va. fuente. Una visita virtual. No hace, muy mucho, interesante. no hace mucho tiempo lo hice. Lo Pues- hice pues con el perito, ¿Con Juan de Dios? no, con Sergio. Ah, con Sergio. Ah, bueno, Sergio. pensaba que... Ah, pues sí, hace poco. claro. Sergio y mi hijo Raúl, que también sabe del tema. Pues interesante. Bastante. tiene toda la pinta de que esto va a tener una parte 2. Perdona, pero y por curiosidad, esto ya es una curiosidad mía. ¿Por qué hiciste como ese paseo con Sergio? ¿Qué finalidad era? ¿Puro placer o era por algo Bueno, una vez por puro laboral? placer, bueno, y otra vez pues para ver si había agua o no había agua. Mm, Porque el tema del parque Cuesta Blanca, si no hay agua en la fuente, pues no se puede regar. Y entonces pues estuvimos allí. curioso. De hecho, nosotros, aparte de la instalación que nos hicieron en el parque, para poder regar todas las plantas que se sembraron, fueron tan gentiles de prestarnos una máquina, porque claro, en ese momento no venía agua, no sabíamos dónde estaba el agua, y estuvimos con una máquina a la fuente y estuvimos excavando, porque los colonos que están allí, que tienen el cortijo arrendado, pues hicieron un camino por encima de la fuente. Y taparon y hubo una inundación, bueno, mucha lluvia, y se taparon la fuente totalmente, o sea, estaba perdida. Y eso sí, hay fotos, tengo yo una pila de fotos de esas hechas. Y entonces pues se buscó la tubería, y o sea, lo que es la fuente, y que era lo primero que teníamos que hacer para ver si había agua. Claro. Qué Y una de las cosas que voy a contar aquí, que es que, bueno, cuando ya en Masagra entró eso, pues entonces se perdió ese agua.
Y en el momento de que se dijo, vamos a traer agua, pues que teníamos la fuente, pues alguien muy listo pues se apoderó de ese agua. Nos cortó la tubería y se llevó el agua para regar una finca que hay ahí en Satajalda. La pillería, la guerra del Vaya, agua. yo encantado de coger y subir a la Pues lo vamos a organizar. A la Pues sí, colleja lo vamos a y- montar. Y no va a ser dentro de mucho, va a ser en un espacio de 2-3 semanas. Si tú te encuentras bien, Te estás encuentras operativo. bien, porque Yo si me encuentro bien en ese aspecto no hay problema. aparte de que nos gusta el senderismo, Le es sumamos, un placer hablar contigo. pues, Sobre las aguas del pueblo. Pues, Muchas gracias, y Manolo. eso es digno de ver, de cómo y por dónde viene la tubería. Hay unos tramos que ya te lo digo, hay unos tramos que ignoramos dónde está, por dónde pasa, porque no se sabe y no hay constancia. Creo que había unos planos, pero ¿sabe yo dónde están esos planos? en el archivo del ayuntamiento no puede ser Yo que estén por ahí. yo me he guiado, es que no se encuentra, si no se fuera encontrado ya. Claro, Juanito, Julio fuera encontrado ya eso. es verdad, claro. Vale. Lo único que sí hay con esta foto, hay una foto en el una foto. ayuntamiento colgado, en mi época estaba colgado arriba, donde se ponía por tramos la tubería y los niveles que Y hay. esta foto que estamos viendo ahora, esta foto es que está por cierto extraído del libro En los tiempos de blanco y negro De Paco. que hizo Paco Jiménez. Rescató esta foto, que realmente es de qué año era, de 1929, ¿no? 29. 1929 o 1930. Y son los que... Pero el agua me parece que llegó más tarde, ¿no? No Lo sé. que es la obra se empezó y es que tenemos que contar que en aquellos entonces no fue decir vamos a traer agua y los vecinos se unieron y trajeron el agua. Que si subimos para arriba y veis que por dónde viene el agua, veréis que era muy difícil. Así que esa obra no fue nada fácil. Fue súper complicado. Complicado, pero complicado. Y aparte de eso, no había dinero. Y aparte de eso, no había material, que el material tienen que pedirlo fuera. Y entonces, pues, las cosas no es que empezaron el 29 y el 30 estaba hecho ya el agua. No, Ya estaba el agua en caja. pues yo me he basado en lo que leí yo. Sí, en el sí, artículo no. ese. Sí, pero que la obra no tardó un año. No. La obra pudo Yo no tardar estuve, ¿cuánto? yo no estuve, pero... Tuvo tu abuelo. Mi abuelo, uno de ellos era mi abuelo, sí. No sé exactamente cuánto tiempo pudo ser de que tardó la obra, pero por lo menos 5 años. Por lo menos 5 años estuvieron allí. ¿no? Menos de 5 años no. 5 años esperando el agua. Bueno, esperando el agua no, es que no había agua en ningún lado. Que no había agua. Que no había agua. No sé cómo lo hacían. Muy bien, Manolo, pues ha sido un auténtico placer hablar de las aguas con Pues usted, caballero. Y darle un repasillo Para mí. a su vida. Y darle un repasillo Pues a sí. su vida. Y estamos de verdad muy contentos de que haya estado con nosotros. Sí, sí. Muy interesante. Muy interesante. Pues muy Y bien. quedamos para hacer la excursión. Pues sí, La pues cuando queráis. Primera excursión barriendo para casa. Nos estamos expandiendo. Primera ruta barriendo para La casa. ruta barriendo para casa. Estupendo. Pues Pues sí. muchísimas gracias, Manolo. Un Pues placer. nada. Gracias. A Chao. vosotros.